Muy bien, buenos días a todos y bienvenidos a nuestra última sesión. Hoy vamos a hablar sobre los usos de los resultados de la medición del agua en la planeación del riego. Ustedes pueden observar nuestro contenido general de hoy. El objetivo de la clase es proporcionar a los participantes algunos aspectos relacionados al uso de los resultados de la medición del agua en la planificación del riego. ¿De acuerdo? Muy bien, en la planeación del riego. Muy bien. ¿Qué habíamos dicho en la clase anterior cuando estuvimos hablando sobre la operación y mantenimiento de los sistemas de riego? ¿Qué necesitamos para operar un sistema de riego? Necesitamos un inventario de la infraestructura hidráulica, de la infraestructura de riego, como la red de canales, presas, estructuras de control, medición, obras de arte, inventario de pozos de agua subterránea, etcétera. De acuerdo a sí mismo necesitamos el padrón de usuarios y necesitamos realizar una planeación del riego. Necesitamos desarrollar una planeación del riego. ¿Y esa planeación del riego en qué consiste? En estimar la demanda de agua de los distintos usuarios, estimar la disponibilidad, estimar la oferta hídrica, ¿de acuerdo? En los sistemas no regulados, sistemas regulados, ¿de acuerdo? Si es sistemas regulados, necesitamos las reglas de operación de los embalses, ¿de acuerdo? Necesitamos conocer las garantías anuales con las cuales los embalses pueden satisfacer las demandas de los distintos usuarios, etcétera, etcétera. Si necesitamos para un sistema no regulado las distintas fuentes de agua y con ello desarrollar un plan de aprovechamiento de las disponibilidades hídricas. Asimismo, necesitamos realizar el balance hídrico. Fíjense, y la pregunta es la siguiente. ¿Y cómo utilizamos la medición del agua en la planeación del riego? Algo muy sencillo, porque después lo vamos a explicar con un esquema general. ¿De acuerdo? Fíjense, ¿qué necesitamos para determinar la disponibilidad o la oferta hídrica? Obviamente necesitamos medir el agua. Las mediciones del agua, obviamente en el tiempo, sí, generan un registro histórico y ese registro histórico es utilizado para estimar la oferta hídrica bajo un nivel probabilístico, ¿de acuerdo? Asimismo, necesitamos determinar, por ejemplo, las eficiencias de riego, las eficiencias en los canales. Y para determinar las eficiencias necesitamos aforar, necesitamos medir el agua también, ¿no es cierto? Y entonces ahí estamos utilizando también las mediciones digamos, del agua, ¿de acuerdo? Los caudales aforados, etcétera, etcétera. Asimismo, fíjense, una vez realizado el plan de aprovechamiento de las disponibilidades hídricas en plena ejecución de este plan de aprovechamiento, se necesitan hacer los ajustes correspondientes y para ello se necesita obviamente medir el agua, sí, para comparar obviamente, para evaluar la cantidad de agua disponible en tiempo real, ¿de acuerdo? De manera que, una vez más, ¿cierto?, nos permita realizar los ajustes necesarios. Necesitamos realizar el balance hídrico, obviamente con la oferta hídrica y la demanda de riego estimada. Muy bien, entonces en estos casos, obviamente para estimar la oferta hídrica, para determinar, digamos, la disponibilidad hídrica, etcétera, etcétera, para hacer los ajustes al plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas se necesita obviamente medir el agua, ¿de acuerdo? Muy bien. En general le habíamos dicho que la misión de las organizaciones de usuarios es gestionar y conservar los suministros de agua existentes. Asimismo, estos esfuerzos de gestión implican tomar decisiones técnicas y económicas acertadas con respecto a las necesidades y derechos de agua nuevos y existentes. ¿De acuerdo? Y una clave para mejorar las prácticas de gestión, incluida la conservación del agua, es la medición confiable y precisa del agua. Si no la medimos, no la podemos controlar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿para qué medimos el agua? Esa es la gran pregunta. Medimos el agua para estimar una vez más la oferta de agua, para proporcionar información para el ajuste del pronóstico, la disponibilidad del agua, para monitorear la ejecución del plan de distribución de agua, para la asignación de recursos hídricos a los usuarios, ¿de acuerdo? Para determinar las eficiencias del sistema de riego. Muy bien, entonces, la medición del agua proporciona resultados que permitan evaluar la cantidad, calidad y la oportunidad del agua en los sistemas de riego. Por otro lado, puede verificarse si los caudales asignados durante la etapa de planeación son realmente entregados y en base a ello, de ser necesario, realizar los ajustes en el plan de distribución. Esto es necesario.
¿verdad? Entonces, medimos el agua, podemos verificar realmente si esos caudales asignados son los que realmente se están entregando de acuerdo a la planificación, de acuerdo a la planeación que se ha realizado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, fíjense, este esquema nos muestra, obviamente, el uso de la medición del agua en la planeación del riego. Un resumen, en realidad. Fíjense, por un lado tenemos para estimar la demanda de agua, tenemos que evaluar obviamente el padrón de usuarios, el plan de cultivo y riego, los coeficientes de requerimiento mensual y las eficiencias de distribución, de conducción, etcétera, etcétera. Sí, con ello, una vez más, podemos estimar la demanda de agua. Por otro lado, para estimar la oferta hídrica que necesitamos, obviamente necesitamos evaluar el sistema no regulado, ¿sí? Las distintas fuentes de agua, el sistema regulado, es decir, la cantidad de agua que es almacenada en los distintos embalses o en el embalse, si es que existe uno, obviamente. Sí, necesitamos evaluar en los embalses, obviamente, la garantía anual con la que se puede, digamos, contar para satisfacer las demandas de los distintos usuarios. Necesitamos evaluar las curvas de control de niveles, las reglas de operación de los embalses, sí, y con ello finalmente poder estimar la oferta de agua, ¿de acuerdo? Muy bien. Si conocemos obviamente o una vez estimada la demanda de agua y la oferta hídrica, sí, podemos desarrollar un balance hídrico, ¿de acuerdo? Con ese balance hídrico obviamente desarrollamos nuestro plan de aprovechamiento de las disponibilidades hídricas. Pero fíjense, la medición del agua, ¿dónde entra? ¿Verdad? Fíjense, nosotros para estimar la oferta de agua necesitamos la medición de caudales en la fuente, ¿de acuerdo? Y necesitamos obviamente información de registros históricos y con esa información de registros históricos obviamente podemos estimar la oferta hídrica bajo un nivel probabilístico para años húmedos, años secos, sí, para años normales, etcétera, etcétera. Para años hidrológicos normales, años hidrológicos secos, años hidrológicos húmedos. Muy bien, se puede desarrollar un monitoreo de los aportes de la fuente, obviamente con las mediciones de agua, y en relación al plan de aprovechamiento de las disponibilidades hídricas, fíjense que la medición de caudales en el sistema es importantísima y ahí utilizamos los resultados obviamente para, digamos, reajustar el plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas, ¿de acuerdo? Entonces, con la información de medición de caudales en el sistema, ¿cierto? Podemos hacer los reajustes en el plan de distribución, ¿de acuerdo? Asimismo, obviamente, ese control hidrométrico significa la información de registros de caudales en tomas, canales, ¿sí? En canales laterales y a nivel de parcela. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir, en general, sí, los usos de la medición del agua en la planeación del riego sí se centran en la medición de caudales en la fuente, sí, y que esto obviamente proporciona información de registros históricos para determinar la oferta hídrica bajo distintos niveles probabilísticos. ¿Ok? Muy bien, asimismo, la medición de caudales en el sistema sí proporciona obviamente información para reajustar el plan de distribución considerado dentro del plan de aprovechamiento de las disponibilidades hídricas. Muy bien, eh, eso ha sido todo por en esta clase, en esta última clase, sí, sobre los usos de los resultados de la medición del agua. Fíjense que durante este curso hemos visto aspectos muy importantes. Quiero resumir también en esta parte final qué aspectos hemos visto. Si ustedes se acuerdan, en la primera clase hemos abordado los principios básicos del flujo del agua. Sí, también hemos visto las generalidades sobre los sistemas de riego, algunos conceptos generales sobre el uso del agua. Hemos discutido la importancia de la medición del agua, por qué es importante medir el agua así en general para mejorar la gestión de los recursos hídricos. Hemos dicho que lo que no se mide no se puede controlar definitivamente, ¿no es cierto? Hemos hablado sobre los métodos de medición del agua, el método de la sección velocidad como el método del flotador y el método del correntómetro. También hemos introducido un poco sobre el método volumétrico. Sí, hemos hablado sobre el uso de las estructuras hidráulicas en la medición del flujo, en la medición del caudal. Hemos visto el medidor Parshall, el medidor RBC, sí, el medidor sin cuello. En la clase 8 fue el medidor RBC, en la clase 9 el medidor sin cuello, en la clase 10 el medidor de orificio de carga constante. Asimismo, en la clase 11 vimos, digamos,
algunos métodos adicionales, ¿sí? Como por ejemplo o el medidor de presión diferencial y también las compuertas para, digamos, estimar el caudal, ¿sí? Eh, También hemos visto la automatización de la medición del agua, ¿verdad? Hemos visto que la automatización es muy importante en, digamos, en los sistemas de riego, ¿sí? Y que, por ejemplo, el sistema SCADA es muy utilizado para la automatización de canales de riego, de compuertas, etcétera, etcétera. Hemos visto, digamos, métodos de operación de canales, sí, hemos visto ejemplos de automatización, ¿de acuerdo? Tanto en compuertas como en un sistema de riego en general, ¿de acuerdo? Hemos visto o hemos hablado un poco sobre la operación y mantenimiento de las estructuras hidráulicas y de un sistema de riego. Sí, hemos hablado un poco sobre, digamos, los usos de los resultados de la medición del agua. En general, que hemos dicho sobre esta última parte? Hemos dicho que, digamos, el uso digamos, de la medición del agua es muy importante en la estimación de la oferta, toda vez que la medición del agua genera, obviamente, registros históricos y esos registros históricos nos sirven para estimar la oferta hídrica bajo un nivel probabilístico para años hidrológicos húmedos, años hidrológicos secos, años hidrológicos normales. ¿De acuerdo? Muy bien. Asimismo hemos dicho que la medición del agua nos sirve para poder reajustar el plan de distribución, ¿de acuerdo? Considerado dentro de digamos, el plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas, ¿de acuerdo? Muy bien. Asimismo hemos dicho que la medición del agua es muy útil para estimar las eficiencias en los canales, las eficiencias de conducción, las eficiencias de distribución, las eficiencias de aplicación, etcétera, etcétera. En fin, es muy importante la medición del agua y para mí ha sido un placer compartir con ustedes este importante curso. Estoy seguro que será de mucha utilidad. Les deseo todo lo mejor en este año 2019, muchos éxitos, muchas felicidades. Dios los bendiga siempre. Sí, nos veremos pronto. Un abrazo para todos ustedes. Bye bye, bye bye. Hasta pronto. Chao, chao.